le saluda a su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana, Casa de Jehová, casa de tu papá. Allá te estamos esperando con los brazos abiertos. Hoy vamos a tener como el tema hoy, armas de guerras espirituales. El Señor nos ha dotado de tantas armas, pero el problema es que a veces por desconocer o no saberla utilizar, el enemigo está haciendo estrago con algunos creyentes, pero hasta hoy, porque usted tiene que aprender de guerra. Nuestro hermano, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 4, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aquí Pablo nos está advirtiendo que aunque andamos en carne, ¿verdad? Aunque tenemos este estuche, nosotros no podemos militar en la carne. El Señor nos ha dado unas armas espirituales para derribar fortalezas del enemigo. Y analizando qué es una fortaleza, se dice que una fortaleza es la fuerza, es un vigor, es algo de resistencia, es un lugar protegido con murallas o de fuertes construcciones para que el enemigo cuando venga a atacar no la dañe fácilmente. Entonces, miremos las fortalezas que el enemigo ha creado para que nosotros como creyentes no podamos, como quien dice, tocarlos. Si usted va humanamente, déjeme decirle, a través de la Biblia nos enseña, Dios nos está enseñando, la insistencia de Dios es que nosotros, escuche bien, decimos que tenemos una batalla, tenemos una guerra, y como Dios nos previene de esa batalla, nos empodera para esa guerra, nosotros no podemos llegar a pelear con el enemigo nomás así, y yo soy porque soy fulanita de tal y voy a pelear contigo. No, el Señor nos da la victoria, sí, pero cuando usted es obediente y cuando usted hace caso de tomar las armas que Dios nos ha dado espiritualmente. Sin embargo, veo algunos creyentes todavía tambaleando. Veo todavía algunos que están en una experiencia que usted no nota, gente que para luchando, que para batallando, se encuentran en diversos conflictos, se encuentran en problemas, pareciera que no tuvieran esa esperanza, cada día se sienten más difícil de tener la victoria, cada día usted los ve luchando y no encuentran como una respuesta, no encuentran una salida, no encuentran, por decirle así, están en un laberinto, están en algo en problemas, en dificultades, en inquietudes que no ve la solución. Pero ¿por qué pasa esto? Porque sucede es que no han tomado las armas que el Señor nos ha dado. Dios equipa a cada hijo. Y por eso que usted en esta hora tiene que equiparse de las armas que vamos a hablar. De pronto usted las conoce. Hay algunos que no las conoce, pero hay que saberla manejar. Cuando el soldado, voy a dar un ejemplo, va a prestar el servicio, recuerde que él viene de su casa, él viene de otro mundo, él viene de otra educación, de otra disciplina. Pero cuando se llega al cuartel, donde se llega verdaderamente, donde va a prestar el servicio a la patria, ahí lo que son los coroneles, los cabos, los generales y toda esa autoridad que ellos tienen y por encima, tienen que alinearlo, tienen que formarlo, al soldado tienen que enseñarlo a manejar las armas, a portar bien el uniforme, a tirar cuando se vayan a tirarse para preparar los ejercicios. De pronto el muchacho viene flojo de levantarse a la hora que sea, pero al encontrarse, escuche bien, al encontrarse en este nuevo reto que le presta la vida, el muchacho tiene que tomar a rienda. Allá en el cuartel lo levantan tipo 3, 2 de la mañana a hacer ejercicio y a voltear. Entonces, como soldados de Cristo, también nosotros tenemos que tener una disciplina. Y el mismo Señor nos enseña, el mismo Espíritu nos guía a tener una guerra, a tener esa confrontación con el enemigo.
Y lo primero que debe de hacer una guerrera, un guerrero del reino de los cielos, es que debe ser consciente que estamos en una batalla espiritual. Es una guerra de confrontación contra las fuerzas del mal. Pablo, al libro de los Efesios, él escribe, le dice: por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las ¿qué? Las acechanzas del diablo. Hermano, amigo, usted que me está escuchando en esta hora, vengo a decirle que tenemos una guerra invisible y tenemos un enemigo que es invisible. Y Pablo advierte a la iglesia de este tiempo que nosotros no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra las tinieblas, contra gobernadores de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Que ¿dónde habitan? Ellos habitan en las regiones celestes. Ellos habitan, están paseándose por este territorio. Entonces, la lucha de usted, la guerra de usted no es contra el marido. Oye, no es contra el vecino. Oye, no es contra tu hijo. Hay gente que está perdiendo la gran batalla porque están peleando con sus propias fuerzas humanamente. Y si tú te enfrentas al enemigo, vas a repeler al enemigo con tus propias fuerzas. Déjame decirte que estás peleando en vano. Porque es que humanamente, le digo, humanamente, nosotros no podemos ganarle al enemigo. Para eso Dios equipa a su ejército. Para eso el Señor le da armas espirituales. Usted no puede ir a pelear con el enemigo con su propia fuerza. Detesto gente que diga: le voy a meter una cachetada al diablo, y el diablo se ríe y después te la mete a ti. Usted no puede llegar a pelear con ese ángel, escuche bien, con esos demonios, nada más porque usted es humano. O porque usted quiere decir que va a pelear. Las cosas no son así. En el reino de Dios las cosas no son así. Así como el enemigo tiene, ¿verdad? En el secularismo, el enemigo de pronto del ejército, de las fuerzas militares, tienen armas equipadas, armas para pelear y dar la batalla. Pues las fuerzas militares también tienen que tener armas superiores a ellas. Usted no se va a presentar con un corta uña ante un enemigo con una AK-47, porque eso es pelea perdida. Así sucede también en el campo espiritual. Usted no puede llegar desarmado allá a la guerra. Usted no puede ir a torear al enemigo si usted no sabe cómo agarrarlo, si cómo torearlo. Usted no puede alborotar a los demonios sin tener arma con que usted defenderse. Ahora, Pablo tenía una revelación tremenda, una revelación especial acerca de esta confrontación. Y él empieza diciéndole: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, la primera batalla que debemos nosotros librar es contra nosotros mismos. Olvídese usted que usted no puede pretender ganar una batalla, escuche bien, en territorio ajeno, si no hemos ganado la batalla contra nosotros mismos. Grandes teólogos y eruditos de la palabra dicen que nosotros tenemos tres enemigos. Número uno, tenemos la carne. Nuestra propia carne es enemiga nuestra. Número dos, el mundo. Todo lo que hay en el mundo es enemigo. Todo lo que nos quiera traer, lo que nos quiera llamar y llevar hacia el mundo, eso es enemigo también. Y número tres, el diablo y todos sus demonios. Son tres enemigos con que el creyente tiene que estar luchando, tiene que estar batallando. Escuche bien. Si nosotros ganamos las batallas en nuestra, dice, de la carne, los otros dos enemigos no van a tener poder sobre nosotros. Pero primero tenemos que ganar la batalla de nosotros mismos. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y estos dos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiere. Tal vez su espíritu le dice: levántate en la madrugada a buscar al Señor. Levántate a leer la palabra. Pero la carne, ¿qué te dice? La carne te jala y te dice: no, es que esta es la madrugada, está el frío bien coladito, ¿no? Y entra el espíritu de Sabaná y empiezas a agarrarse y a abrazar la sábana. Tal vez el espíritu está indicando que necesitas interceder por alguien, pero la carne no te deja.
Porque dice la palabra que estos se oponen. La carne te jala que no, que tienes que evangelizar, dice el Espíritu, pero la carne te dice que no porque el sol está caliente y necesitas dormir. El Espíritu te indica que tienes que ir a doblar rodilla por tu familia, pero la carne te dice que no. Entonces esa es una lucha, esa es una guerra. Yo todo el tiempo he dicho, hay un perrito negro y hay un perrito blanco. El perrito negro significa la carne, pero el blanco significa el espíritu. Y hay gente que en este tiempo está alimentando más al negro que al blanco. Y el negro simboliza la carne. Y cuando tú empiezas a alimentar la carne, entonces vamos a ver si tú tienes, dice la palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 19, que esta guerra espiritual conquistando nuestro propio territorio, que es nuestra propia vida, es nuestra propia alma. Y en Gálatas 5, 19 vamos a encontrar que las obras de la carne, si usted en estos momentos se identifica con alguna de las que yo voy a nombrar, es tiempo de que usted se pare en la brecha y decir, yo voy a renunciar a esto. La Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne. Y las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, dice, o cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Usted no va a poder heredar el reino de Dios si usted tiene todas estas calificaciones que acabo de darle. Un cristiano todavía no puede estar en idolatría. Hay cristianos que todavía no pueden estar en idolatría. Pastor, pero es que yo no adoro ningún zancudo, ningún sancocho, ni a San Caralampio. Pero usted de pronto está idolatrando la casa que tiene. Usted está idolatrando al marido que tiene. Quizás usted está idolatrando a ese hijo. Quizás idolatría, ¿qué es? Lo que ocupe, un ídolo, lo que ocupe el primer lugar antes que Dios. ¿A quién le da usted más a la idolatría que al mismo Dios? Ahora, para idolatría no significa tener de pronto un muñeco y prenderle una vela. Hay gente que es idólatra con el trabajo. Hay gente que idolatra a los hijos, a la mujer y a cuánta cosa hay menos a Dios. Entonces, ¿cómo usted va a librar una batalla si usted todavía tiene obras ahí en la carne palpable? ¿Cómo usted va a decir que va a pelear con el diablo si usted todavía para borracho, para bebiendo? ¿Cómo va a decir usted que va a ganar la batalla si usted lleva una vida de lascivia, de fornicación, de inmundicia? Hay que limpiarse de todas esas cosas. Y este es el tiempo, dice la palabra. Esto no está en Primera de Julia. Esto está en Gálatas capítulo 5 versículo 19. Cuando Pablo le escribe a esta iglesia, le está diciendo, no, ven acá, es que ustedes tienen, he escuchado que ustedes tienen algo por ahí de adulterio, de fornicaciones, de pleito. ¿Cómo es que un cristiano todavía tiene que estar peleando? Uno tiene que pelear con el diablo, hermano. La guerra se hizo es para pelear, la confrontación es con el enemigo. La lucha no la tenemos contra el esposo. Cuando usted ve que el esposo se quiera levantar, sea sabia. Haga como hizo Jesucristo con Pedro. Cuando le dijo, apártate de mí, Satanás. Claro que el esposo va a creer que de pronto él es el Satanás, pero es que hay gente que le alquila y le presta la boca al diablo para venir a injuriar a uno. Y usted tiene que discernir, tiene que tener un discernimiento espiritual. ¿Quién le está hablando ahí? Si es su esposo, si es el diablo a través de la boca de él. Dos no pelean si uno no quiere. Está aquí. Entonces usted tiene que estar pendiente a todas estas cosas, porque ¿cómo va a conquistar usted su territorio si todavía tiene obras de la carne? Todavía anda con esos celos. La Biblia dice que los celos, eso es contención de espíritu. Los celos son amargos, es una amargura. Y eso es terrenal, eso es diabólico. Todavía, ¿cómo es que vamos a andar nosotros como creyentes, como cristianos, todavía celando? Oye, que Jehová reprenda el diablo. Porque el hermanito Dios lo usa, porque la hermanita Dios la usa, porque el esposo se le acercó a la oveja, porque la oveja se le acercó al esposo. Hombre, que Jehová reprenda el diablo. Los celos son obras de la carne. Orgías es algo en exceso. Es lo que, ¿verdad? Yo estuve investigando, ¿verdad?
¿Qué significa lo que era disensión? Y disensión significa desacuerdo. Hay gente que para en desacuerdo con todo el mundo. Le sirve de oposición a todo el mundo. Falta de acuerdo. Personas sobre una situación, una decisión, contrariedad. Hay gente que le gusta llevar la contraria. Eso es disensión. Y eso es obra de la propia carne. El orgía, cualquier extremo de intemperancia y desenfreno. Un festín en que se come y se bebe inmoderadamente y se cometen otros, dice, excesos. Todo lo que estemos en este movimiento y manifiesta, que dice que son las obras de la carne, ¿cómo usted va a poder pelear la batalla? Por eso es que el diablo está ganando la victoria, le está dando la victoria, usted misma le está entregando la victoria. Si todavía usted no es casada, legalícese, legalícese. ¿Qué le impide a usted? El hombre ahí la va a honrar, ahí se da cuenta usted si verdaderamente la estima o no la estima. ¿Cómo es que van a venir a decir que todavía ustedes son cristianos? Dicen ustedes y todavía andan en fornicación. Si eso no se debe ni de nombrar entre los santos, dice la palabra. Cásese. Y aquel que se está quemando también, cásese. Alabado sea su nombre. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener enemistades? Bueno, dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros, está en paz. Si la persona no quiere estar en paz y ese problema es de ella, no es de usted. Si usted la saluda y ella no quiere saludarle y ese problema es de ella, Dios la va a juzgar a ella, no a usted. Es la actitud que uno debe tener. Por eso la Biblia dice, y manifiestas son las obras de la carne. Envidia. ¿Cómo va a tener usted envidia de lo que usted está viendo a su alrededor? Y aún dice, y cosas semejantes a esta, porque hay cosas que se asemejan, dice, los cuales yo los amonesto. Pablo amonesta a esa iglesia. Y Pablo le dice, mire, ve, como yo se los he dicho antes, quiere decir, ya venía repitiendo la misma cosa. Que los que practican, porque una cosa de pronto es caer, que Dios nos guarde nuestros pies de resbalar. Pero otra cosa es practicar. Practicar es seguir haciendo las cosas consecutivamente. Y usted está consciente de lo que está haciendo. Ese no puede ganar la batalla. Hermanos, no pretendamos conquistar otros territorios si nosotros no hemos conquistado el nuestro. Por eso el Señor lo dice en su palabra. Si alguno quiere venir a mí, pues niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir, si usted no se quiere negar a sí mismo porque usted quiere seguir su vida desordenada, ya ese es su problema. Pero después no esté llamando cuando el diablo le esté dando tacón, cuando el diablo le esté dando látigo, le esté dando paliza. Cuando su carne, ay, porque es que ya mi carne, no, Señor, usted sujeta la carne en el nombre poderoso de Jesús. El segundo lugar, él dice que las armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortaleza. Hay por lo menos, les voy a nombrar algunas 5 o 6 armas que tenemos que utilizar, espirituales, que Dios nos ha dado para vencer y tener la victoria. La primera arma, aquí rapidito le voy a nombrar, es el Espíritu Santo. Hay gente que no tiene en cuenta el Espíritu Santo para nada. Y déjame decirte que es una arma letal que Dios le ha dado al cristiano. ¿Para qué, hermano? Para poder vencer las obras del enemigo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor le dice a los discípulos, ¿verdad? Cuando están reunidos, dice, y van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo a usted lo va a empoderar. Usted no puede negar la existencia del Espíritu Santo. Usted no es un huérfano, no es una huérfana. El Señor antes todavía, cuando le dice a los discípulos, Juan le dice, yo no los voy a dejar huérfanos, va a venir una promesa que iba a venir. Luego cuando el Señor resucita y se va para allá, para el monte con ellos, para el monte de Sión, allá después en el aposento alto, gloria a Dios que yo estuve en ese lugar, cuando el Señor me llevó a Israel, bendigo todos los que vayan a Israel. Dice la palabra que Él les dijo, quédense aquí, permanezcanse aquí, deja que venga el Espíritu Santo. Él nos va a redarguir, Él nos va a empoderar. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, nosotros necesitamos el poder de Dios sobre el Espíritu Santo, por su Espíritu, para poder destruir las fortalezas del enemigo. Por lo tanto, ustedes no ignoren el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo. Segunda arma,
usted tiene que utilizar en el nombre de Jesús. Dice la palabra que el Señor dijo que en mi nombre echarán fuera demonios. Comeremos cosas mortíferas, no nos harán daño. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, dice que los que creen en el nombre de Jesús también nos va a dar autoridad a nosotros para echar fuera a esos demonios. Por eso es que nosotros tenemos la autoridad de echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque lo echamos en el nombre de Él, no es en el nombre de... Ahora, la gente tiene que revestirse, después que esté revestida del Espíritu Santo, que tenga ese poder. Y luego después que venga usted el nombre de Jesús, dígale que son dos armas muy letales para que el enemigo pueda retroceder. Ahora, usted no va a ser de pronto, hay gente que es imprudente, que como la Biblia dice que comeremos cosas mortíferas y no nos harán daño, entonces usted tiene que estar comiéndole al Raimundo y a todo el mundo. Si usted sabe que esa persona es de esta condición, sabe que le gusta la brujería, sabe que no gusta de usted, entonces ¿por qué usted le va a comer? Pero pastor, aquí dice que bebiéramos cosas mortíferas y aún comieran y no nos harán daño. Sí, pero no podemos tentar al Señor. ¿Cuántos recuerdan allá en Lucas capítulo 4 cuando el enemigo llevó, verdad, al desierto? Y le dice, tírate, ven, yo te llevo aquí en el pináculo y si eres hijo de Dios, tírate. Porque escrito está que a tus ángeles enviarás para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso lo dice el Salmo 91:11. Pero ¿qué le dijo el Señor? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener ese discernimiento. Y cuando vaya a comer, ora, bendiga la comida, bendiga el agua, un confite, lo que sea, dele gracias a Dios y bendígalo. Otra arma letal es la oración, pero es que la gente hoy en día no quiere orar. La oración hecha en el poder del Espíritu Santo. Si leemos Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia. Es muy diferente orar en el Espíritu que hacer oraciones que son a veces rezos. Eso es muy diferente. No son oraciones poderosas ahí. El diablo tiembla, escuche bien, el diablo tiembla antes las oraciones ungidas por el Espíritu, no por las repeticiones que se hacen mecánicamente. Hay gente que se aprenden nomás 2 o 3 palabras y empiezan con la repetidera y creen que por eso van a estar ustedes orando, o Dios va a estar escuchando, o el diablo va a retroceder. No nos engañemos. Aquí no podemos estar repitiendo las vanas, toda esa palabrería. Aquí tenemos que orar con entendimiento también. Mire, Ana, a pesar de que tenía una amargura en su alma porque Dios no le había dado hijo, en cambio Penina sí tenía hijo y la irritaba. Y Ana iba a ofrecer el holocausto, oiga, iba a hacer fiesta al Señor y iba amargada, iba resentida, llorando, quejumbrándose. Todavía estamos en este tiempo que hay gente que va a llegar al culto amargado, resentido. Y así va a querer pelear con Dios y así Dios no te va a escuchar. Mientras Ana tenía esa actitud, oiga, está bien, el enemigo estaba sobre ella, Penina estaba sobre ella. Usted tiene que cambiar de actitud en la oración. Y dice la palabra que después que empezó a entender ella que ya no le podía sacar a Dios nada con amargura y el diablo estaba encima de ella, la Penina, yo no sé lo que te irrita a ti. Entonces ella entendió y cambió la oración. Cambió la oración. Y cuando cambió la oración, cambió su problema. Hay gente que todavía no sabe orar porque estamos enseñados a estar rezando. Y Dios nos mandó fue a orar en el Espíritu, a orar también con inteligencia. Porque el diablo le tiembla a una persona que ora en espíritu. Alabado sea su nombre. Ahora, cuarta arma, y ya voy a terminar. La alabanza. La alabanza es otra arma poderosísima, bien empleada. No cantando de pronto algunos coritos ahí para que me vean. Cuando usted está en guerra, escuche bien. Cuando estamos en el territorio que tenemos que estar peleando la batalla, en plena liberación,
Usted puede tomarse una alabanza de esas bien de guerra, que traiga la presencia de Dios, que los demonios tienen que huir. Si no, pregúntenle a David. Cuando Saúl era atormentado por un espíritu malo de parte de Dios, dice la palabra que este hombre lo atormentaba terrible. Pero ¿qué hacía el pequeño David? El pequeño David traía su arpa y comenzaba, escuche bien, a tocar esos himnos. Yo me imagino cuán grande es él. Yo me imagino cuánta adoración decía David. Y dice que el espíritu malo se iba. Y hay creyentes que les da pena poner alabanza en sus hogares. Oye, terrible. Ya, deje de poner música mundana, coloque la música cristiana, que eso quita toda obra del enemigo. Una buena alabanza, escuche bien, ungida, limpia los aires. Tiene usted la libertad para que descienda el Espíritu Santo. Una alabanza, escuche, de exaltación, de decirle a Dios quién es Él. Abre muchos caminos. Tengo una anécdota, voy a dar una historia pequeña. Por desobediente, cuando yo era oveja, y me tocaba cantar las alabanzas en mi iglesia, resulta y pasa que el pastor nos dijo, íbamos para una ranchería llamada Betania, allá en la Alta Guajira. Pero cuando nosotros íbamos, quedamos en ir, el pastor nos esperaba de 6 a 6:30. Pero usted sabe que a veces uno se las da de desobediente y es bueno que Dios nos haya azotado. Y resulta que nosotros no llegamos a las 6:30. Él había entendido que si nosotros a las 6:30 no estábamos ahí, quiere decir que ya no íbamos. Porque ¿quién nos iba a llevar? ¿Quién nos iba a guiar? Si ninguno conocía para dónde íbamos. Pero nosotros creyendo, ¿verdad? Se nos presentó algunas dificultades y llegamos prácticamente a las 7 de la noche. En el punto de que el pastor nos había dicho dónde teníamos que encontrarnos, resulta que ya no había nadie. Pero yo no quería perderme de esa poderosa vigilia. Y con mi esposo, en compañía de otras hermanas y de mis hijos que estaban pequeños, empezamos a decir, una hermana dijo, bueno, hermana, vamos a caminar, vamos a preguntar dónde queda. Esto no es aquí como en Santa Marta, que queda en la calle tal, barrio tal, no. Las comunidades allá en la Alta Guajira, como son tantas, eso no es por calle, eso no es por no. Y empezamos nosotros a caminar, pero tengo la primera experiencia con el Señor con la voz audible, donde el Señor me dice, ya llevábamos como media hora y camina y no encontrábamos a nadie, no había ningún paisano, ningún indígena para preguntarle dónde era la vigilia. Pero cuando ya estábamos fatigados, llevábamos media hora de estar caminando, sentí la voz que alguien se me acerca al lado y todo estaba oscuro. Recuerdo que ya eran las 7:30 de la noche, llevábamos media hora caminando, cuando siento una voz que me dice, pregúntales para dónde van. En ese momento yo me quedé, porque yo volteé por todos los lados, usted sabe, en pleno monte. Y lo bueno es que no llevábamos ni siquiera lámpara, y en ese tiempo no había ni celulares que tenían linterna. Y resulta que había una linterna y yo había mandado al niño a meter la linterna. El niño mete la linterna pero no mete las pilas. Quiere decir que no estábamos preparados. Y resulta que cuando estamos en pleno medio campo, en pleno monte, solamente se veían las luciérnagas. Y alguien que a usted le habla en el oído, eso es para que usted se escame. Y resulta que yo buscaba por todos los lados y nada, y mi esposo iba adelante. Y resulta que cuando yo vengo y yo digo, me estaré volviendo loca. Vuelve y me repite, pregúntales para dónde van, pero yo no veía a nadie. Solamente cumplí con decir, ¿para dónde vamos, hermanos? Nadie respondió y yo dije, ¿y ahora? Luego vuelve y me dicen, dígales que se devuelvan. Y yo dije, hermano, devolvámonos. Menos mal que me hicieron caso. Nos devolvimos. Cuando nos devolvimos llegamos a ese punto donde estábamos. Y yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y siento la misma voz cuando me dice, cántame alabanza. Y cuando yo oigo, cántame alabanza, yo le dije, hermanos, vamos a cantar alabanza. Amado, saca la caja. Víctor, toma la guacharaca. Pero en ese momento mi esposo estaba un poco aturdido. Y él dice, ¿cómo vamos a cantar si mira cómo se oyen los perros y estamos en pleno monte, cualquiera viene a hacernos daño? Y hay poder en la sangre de Cristo. El Señor me está diciendo que cantemos alabanza y vamos a cantar la alabanza. Ya habíamos orado, hermanos, estábamos más perdidos que calilla en boca de viejo. Andábamos más perdidos que gusano, Dios mío, en pico de gallina. Y que te tengan una solución y que te digan, cántame alabanza. Y empezamos nosotros a cantar la alabanza, hermano. Cuando llegó un ángel, mandó el Señor un ángel de Dios.
Y para seguirle la historia, cuando el ángel llegó prácticamente dijo, ¿quiénes son ustedes? Y yo dije, no, vamos para una vigilia, pero no sabemos para dónde vamos. Y me dijo, ¿cómo se llama? Vea, se nos olvidó hasta el nombre del hermano. Era tanta confusión. Es que una cosa es contarle y otra cosa es vivirla. Pero le doy la gloria a Dios, porque a lo que yo comenzamos, todos comenzamos a cantar alabanza. Y aprende esto, esta alabanza, ¿quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Esa alabanza trajo a ese ángel para que nos pudiera llevar al lugar de la vigilia. Y él nos pregunta, ¿para dónde iban ustedes? Y yo digo, no, nosotros íbamos, me dice, ustedes estaban perdidos, venga y los llevo. La vigilia que yo me he enterado, el hermano se llama tal, y vamos hacia esta ranchería tal. Y duramos casi 1 hora caminando, hermano. Cuando llegamos a ese lugar, el hombre se nos fue, no nos quiso decir su nombre, no nos quiso dar su identidad. Pero sin embargo, cuando él dijo, miren allá hay una fogata, quédense allá, yo voy más tarde. Pero ¿quién eres tú? No nos dijo quién era. Pero bueno, no importa quién era, lo importante era que Dios permitió que nos enviara para poder llevarnos, que estábamos perdidos, hermano. Entonces vengo a decirle, y testimonio que le estoy dando es porque son testimonios vividos. No es porque a mí me lo contaron, son testimonios, lo que yo vi, lo que yo oí, lo que yo sentí. Y el dueño de la ranchería, cuando nos vio, dijo, ¿quién los trajo a ustedes? Yo dije, un ángel, porque no le puedo llamar más a nadie. Un ángel los trajo. Entonces la alabanza tiene poder, hermano. Cuando usted va a cantar, si usted es un adorador, escuche bien, no se crea que porque usted lo están usando en la iglesia, si usted no canta, es que ese día en el culto no va a quedar bien. No. Usted no puede ser un relleno ahí. Usted tiene que cantarle al Dios de los cielos. ¿Sabe para qué? Para que descienda su presencia. Para que su presencia en esa tarde o en esa noche o en ese día venga y la gloria de Dios descienda. Eso es lo que hace una alabanza. Hace que limpiar los aires para que tenga la libertad. Cuando los cielos son limpios, cuando los cielos, entonces se logra una libertad en el ambiente y se logra grandes victorias a través de esa poderosa alabanza. Por eso los adoradores tienen que cuidarse mucho, porque ustedes son blancos del enemigo. Al enemigo no le gusta que alaben a Dios. Escuche bien, otra arma es la palabra. La gente quiere venir a enfrentarse al enemigo, pero no tiene palabra. A la gente no le gusta leer palabra. Bueno, ahora hay tantas cosas, la ciencia ha avanzado. Si a usted no le gusta leer la palabra, ahora hay audio. Usted puede cargarla en su celular y oírla si no le gusta leerla. Pero dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, uno para vencer al enemigo, una arma poderosa es la palabra de Dios. El Señor lo venció también a través de la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. Entonces nosotros tenemos que comer, ser aquellos que deglutamos la palabra, memoricemos la palabra, que cuando hay un momento de guerra, que si no le funcionó una arma, usted escoge la otra. Mira, Dios, aquí el enemigo dice, usted está enfermo, te voy a matar, y usted declare la palabra. No, Señor, Dios me dio vida y vida en abundancia. Que el Señor Jehová te reprenda en el nombre de Jesús. Y el diablo queda ahí vencido, ya queda tirado. Entonces, hermanos, el ayuno es una arma que usted tiene que aprender también a utilizar. Porque ese es el problema de hoy en día. Que tenemos el conocimiento, tenemos las armas, pero no las sabemos utilizar. Y vengo a decirle que en esta hora usted puede pedirle a Dios, escuche bien, que le ayude a utilizar las armas que les ha dado. Y viviremos una vida en victoria y no de derrota. Y viviremos exaltando al Señor y no exaltando al enemigo. Ay, hermano, ¿cómo está aquí dándome palo al enemigo? Levántese, hermano. Llegó el tiempo de que usted más viene de palo a él. Dice la palabra. Usted tiene que ser un conquistador. Usted tiene que tener la presencia de Dios. ¿Cómo vencía? Escuche bien, Pablo también al enemigo. Con la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando vino un espíritu de adivinación que lo tenía una muchacha y empezó a gritarle a Pablo? Esos son hijos de Dios, esos son hijos de Dios Altísimo, estos son hijos de Dios. Y empezó. Aunque el diablo ahí estaba diciendo la verdad, porque él es un mentiroso. Pero a Pablo le perturbó eso. Y le dijo, cállate y sal de ella. ¿Pero por qué? Porque Pablo era un hombre entendido en los tiempos.
Pablo supo que vencer su propia carne. Pablo sabía a cada instante que habíamos que militar, no con armas de aquí carnales. No, Señor, usted no se le puede presentar al diablo con una navaja, con una daga, con un corta uña. Olvídese de eso. Ni está injuriándolo, olvídese de eso. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos con armas espirituales para destruir las fortalezas del enemigo. Vengo a decirte en esta hora, en el nombre de Jesús, que te tienes que preparar. Que te tienes que preparar. Porque la Biblia dice que si nosotros no estamos preparados, el enemigo hace con nosotros lo que él quiere. Y nosotros no podemos permitirle eso al enemigo. Nosotros no podemos permitirle eso en ningún momento al enemigo. Así que bendecimos a Lucy Anillo, una mujer guerrera, una mujer esforzada, una mujer que ha tenido batallas, pero Dios le ha dado la victoria. Te bendigo, Lucy. Eres una mujer muy esforzada. Y en verdad, todas las cosas que ha tocado tú vivir sirven como de experiencia para tú ayudar también a esta generación que se levanta, Lucy. Dios te dice en esta hora, eres una guerrera. Hay que saber utilizar bien las armas. Ahora la gente que nada más quiere hacer oración sonti, ya que venga preparada. Nos toca pelear, hermano, nos toca guerrear. Hay guerras que nos toca hacerla con ayuno. Hay géneros que van a salir con ayuno y oración. Y de pronto usted está peleando con el hijo y dándole bojo al hijo, dándole palo y latigazo. Y el Señor dice, no, esa no es la arma con que tú vas a conquistar a ese pelado. Te toca rodillol. Te toca doblar rodillas, te toca orar, te toca entregar esa carga al Señor. Decir que tú no has parido para el diablo, que tú no has parido para el mundo, que tú no has parido para la carne, que tú has parido para el reino de los cielos. Una vez estaban frustrados los discípulos y los discípulos estaban tan conmocionados porque le trajeron ahí a un muchacho para que le sacara un demonio y ellos no pudieron. Y cuando se fue toda la gente, ¿verdad? Al muchacho se lo traen a Jesús. Jesús nada más le da 2 palabras y ese diablo se tiene que ir. Pero cuando ya están aparte, están solitos, ellos estaban como confrontados, ¿oíste? Y eso es de estarlo. Porque el Señor les había dado autoridad para que echaran fuera demonios. Pero ¿por qué? ¿Qué pasaba? Que ellos no podían. Y vino Jesús, le dijo, hombre, este género, esto no sale usted viendo televisión. Este género no sale, está chateando usted, perdiendo su tiempo en películas. Este género sale con oración y ayuno. Entonces la gente no quiere ayunar, la gente no quiere orar. Pastora, óreme, pastora, bendígame. Usted tiene que ayunar, usted tiene que orar, porque hay guerras y hay batallas que solo usted las tiene que librar. Yo los ayudo, yo no digo que no, pero hay guerras que tiene que librarlos usted, porque nos toca. Así como me ha tocado a mí librar guerra con el propio diablo, que nos toca guerrear, pero Dios nos ha dado la victoria. La sangre de Cristo tiene poder. Y en el nombre de Jesús y por obra del Espíritu Santo que nos ha empoderado, si recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Esas son unas cuantas armas. Después vamos a seguir hablando. Quiero decirte que te tienes que preparar como una guerrera. Jorge Ferrer pide oración por su hogar. Toca pelear, Jorge, esta oración. Usted le toca guerrear. Usted tiene que pararse en la brecha. Y si usted ve que su barca se está hundiendo con tanta tempestad, su hogar se está hundiendo, te toca pararte a ti y decirle, no voy a permitir que mi barca, mi hogar, mi familia, no sé qué cosa, se me vaya para tierra. Porque el Señor ha declarado una palabra: yo y mi casa te serviremos. Usted tiene que declarar la palabra. Por eso que hay que leer palabra. Cuando a mí me toca guerrear a veces, yo nada más le digo la palabra al diablo. Y él la sabe, él también. El diablo conoce Biblia más que usted y que yo juntos. Alabado sea su nombre. Pero toca guerrear. Él dice que él confía, él cree en Dios, porque él dice que le va a hacer el milagro de restauración. Ya tú lo declaraste. Si es la voluntad de Dios y como ya tú lo has declarado, Él va a restaurar ese hogar. Padre, yo bendigo ese hogar, Padre. Y yo declaro, Dios mío, en el nombre de Jesús, que todo lo que ha dañado su hogar comience a restaurarse. Señor, la vida de Jorge Ferrer está en tus manos.
Declaro en esta hora, Señor, que tú le darás, Dios mío, el poder, que tú los empoderarás, Señor, como empoderaste a los discípulos. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gracias te doy por él, Señor. Gracias porque él confía. Auméntale la fe, Señor. Gracias, él confía, Señor, en ti. Él confía, Señor, él cree, Dios mío, que su hogar es restaurado. Y usted tiene que declarar palabras de reino, no palabras de infierno. Vea lo que vea, sienta lo que siente, declare la palabra, luche. Porque dice que nuestras armas no son carnales. Usted no puede llegar con una AK-47 ni un revólver, una pistolita. No, Señor, llegue con oración, llegue con ayuno. Llega, dice, diablo, yo no te entregué a ti mi hogar le pertenece a Cristo. Mi casa yo le vamos a servir al Señor. Y empiece, porque si Dios ha restaurado mucho, también puede restaurar el tuyo. Gracias, mi querida Lucy, por bendecirme. Yo recibo también todas esas bendiciones que me manden. Alabado sea su nombre. Bendecimos a Areli, Sofía. Gracias, Areli. Dice, bendigo a mi pastora hermosa. Oh, gloria a Dios por lo hermoso. Alabado sea su nombre. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus casas, bendecimos este canal, bendecimos a todos aquellos televidentes, a unos que están escuchando a través de la radio Territorio. También los bendecimos. Declaramos que usted se empodere de estas armas que Dios nos ha dado, que aunque la barca está a punto de destruirse, hay una palabra profética en esta hora. Dios tiene misericordia. Dice, cada mañana son buenas su misericordia. Aprovechemos la misericordia, aprovechemos la gracia de Dios para poder estar en victoria. Y toda batalla que hay que librar, sabemos que Dios está con nosotros. También hay unas armas que los ángeles, Dios nos ha mandado ángeles para que nosotros podamos pelear contra las fuerzas del enemigo. Bendecimos a Felipe, Señor. Felipe Jaraba está en tus manos, Padre. Creemos que tú le traes liberación a su vida, que todo plan de muerte, Señor, en contra de él, de su casa, queda sin poder y sin autoridad, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor. Levántate, Arelis, pelea la batalla por tu hijo. Entrégaselo al Señor, pero no dejes de doblar rodillas, no dejes de clamar, no dejes de decirle a declarar proféticamente, mi hijo le va a servir a Dios, no importa. Y usted, madre, también, padre que está ahí, tal vez usted no ha escrito nada acá, pero déjeme decirle que llegó el tiempo de declararle palabra a sus hijos en el nombre de Jesús. Bueno, bendecimos, dice Jorge, padre, pastora, gracias por esas palabras. Y pide oración por usted. Sí, bendecimos tu vida. Les habló su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana, Casa de Jehová, casa de tu papá. Y a tomar las armas y a saberlas utilizar, porque la venida de Cristo está cerca. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Voy a pararme en la... Desde Santa Marta, la perla del Caribe, emite señal. Canal Territorio, el canal de la bendición, por TV Norte.